Hola, muy buenas a todos. Vamos a hacer una pequeña revisión del osciloscopio OWO 2202S y vamos a hacerla de una forma práctica, midiendo por ejemplo, cómo se comporta la señal en la compuerta de un MOSFET en un booster o convertidor DC-DC Step Up. Y también vamos a medir el tiempo de pulso en un soldador por puntos. Vamos a cambiar la cámara. Bien, aquí tenemos conectada la fuente al Step Up y el Step Up conectado a una carga electrónica. La fuente está a 14 volts, el Step Up está elevando el voltaje a 19,9 y vamos a conectar la sonda del osciloscopio a la compuerta del MOSFET. Le damos modo auto para que enfoque más o menos. Vale, lo hacemos manual. Ok, aquí ¿qué pasa? Que como el MOSFET todavía no tiene la carga puesta, se enciende, se apaga, se enciende, se apaga y no periódicamente, y entonces el osciloscopio no lo ve bien. Si aplicamos una pequeña carga y damos modo auto, como ya tiene una señal periódica, el osciloscopio es más fácil de ajustar automáticamente. Aquí tenemos una señal PWM, que es la que le está dando el circuito a la compuerta del MOSFET. Podemos ver que tanto si aumentamos la carga como si bajamos el voltaje de entrada, el ancho de pulso es mayor. Esto es, lógicamente, para poder hacer la conversión de voltaje de la fuente a 19,9, que es el que tiene el Step Up. Podemos también, por ejemplo, ver qué está pasando en el drenaje, ya que este MOSFET está conectado el drenaje está conectado a un inductor que es el encargado de elevar el voltaje y almacenarlo en los condensadores a través de este diodo. Volvemos a darle auto. Vale, lo hacemos manual. Bien, aquí vemos el pulso en el drenaje. Ajustamos un poco más. Ahí. Este está un pequeño tiempo encendido, que es el mismo tiempo encendido de puerta, y luego se queda una resonancia en el inductor. Y así sucesivamente, pulso tras pulso, para mantener cargados los condensadores de filtro. Si aumentamos la carga en el Step Up, aumenta el tiempo de pulso en la bobina o el MOSFET. Y en este caso, si aumentamos el voltaje, pues se modifica la amplitud o el voltaje en el inductor. Bien, ok. Bueno, ahora vamos a medir el tiempo de pulso de este soldador de puntos. Vamos a poner la sonda en los extremos de esta barrita que está aquí, que es este conductor, que si bien es un conductor, pues al haber tanta corriente se comporta como una resistencia. Ajustamos en tiempo a unos 2 milisegundos, por ejemplo. Y vamos a ajustarlo a unos 200 milivolts. Vamos a probar. Para poder medir un solo pulso, tenemos que venir a Trigger, selección Trigger, el tipo de trigger, ponerle un solo pulso, o bien podemos ponerle normal, que normal va a activarse cada vez que el trigger o el osciloscopio detecte un voltaje al nivel que le pongamos el trigger. Vamos a probarlo. Ahí a ver qué tal. Aquí tenemos el pulso. Pues si la escala está en 2 milisegundos por división y tenemos 1, 2, 3 y 4 divisiones,
tenemos un ancho de pulso de 2 milisegundos en esta opción del desolador de puntos. ¿Qué más? A ver, tenemos una caída también de tensión de 0,4 volt en esa barra. Si conociésemos la resistencia de ese trocito de barra, pudiéramos saber la corriente que está pasando teniendo en cuenta esta caída de tensión. También podemos mirar la caída de tensión en las baterías de LiPo, conectando directamente en la entrada de la batería. Bien, dejamos ajustado el osciloscopio, la escala vertical en 1 volt, en 2 volts, por ejemplo, la horizontal en 2 milisegundos y probamos un pulso. Aquí se ve más o menos una caída de 2 volts y casi 4 volts. Cada vez que da el pulso, las baterías están bajando 4 volts con respecto al voltaje que tiene, o sea, con respecto a los 12 que ya tiene. Los otros 8 volts se están perdiendo o están bajando, o como quieran llamarle, en el resto del circuito, que son los MOSFET, los dos cables con las dos puntas y la cinta de níquel. Bueno, resumiendo un poco, se puede medir fácilmente con el osciloscopio señales periódicas, como en el caso que medimos la señal en la compuerta del MOSFET. También podemos medir tiempo de pulso o un simple impulso de una señal, como en el caso del soldador de puntos. Se podría también medir indirectamente la corriente, por ejemplo en el soldador de puntos, conociendo la resistencia de un trozo de cable. Medimos la diferencia de potencial entre los extremos que estamos midiendo y por la ley de Ohm podemos sacar la corriente que está pasando por el circuito. Es una forma de visualizar la tensión en un circuito que no podríamos visualizar de otra manera, por ejemplo con un multímetro. Bueno, cualquier otra duda que tengan sobre el osciloscopio, lo ponemos en los comentarios y vemos si la podemos resolver. Hasta la próxima.